Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es día 11 de noviembre del 2023, es sábado. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día. El resumen del resumen. En 1810, José Antonio Torres, el Amo Torres, así llamado, se apodera de Guadalajara. Informa a Ignacio Allende de su victoria y lo invita a pasar a dicha ciudad. En 1814, en acción de guerra contra los realistas de Purándiro, Michoacán, muere el insurgente michoacano don Manuel Villalongín, mariscal de campo de las Fuerzas Libertadoras. En 1817 es pasado por las armas en el Fuerte de los Remedios en Guanajuato don Francisco Javier Mina, masón español que llegó a México a luchar por su independencia y quien realizó brillantes acciones de guerra al lado del insurgente Pedro Moreno. Él había nacido el 13 de diciembre de 1789 y en la parte de abajo te dejo una liga a su semblanza. En 1818 es fusilada la insurgente María Gertrudis Bocanegra del Lazo de la Vega. Ella se adhirió a las ideas de Hidalgo ofreciendo sus servicios a la causa popular, uniéndose a las fuerzas militares del insurgente Manuel Muñiz. Influyó en el ánimo de su esposo e hijo para que tomaran las armas, quienes posteriormente fueron fusilados. En Pátzcuaro ayudó a los revolucionarios con noticias, dinero y elementos de guerra. Ella había nacido el 11 de abril de 1765 en Pátzcuaro, Michoacán. En 1825, el general Miguel Barragán, comandante de la Plaza de Veracruz, suspende las hostilidades contra el fuerte de San Juan de Ulúa por un plazo de 48 horas para el inicio de conferencias sobre la capitulación del reducto español. En 1847, el general Pedro María Anaya es electo presidente interino. Su periodo concluirá el 8 de enero de 1848. En 1861, Ignacio Zaragoza, ministro de Guerra, designa a los generales Pedro Ampudia, Benito Quijano, José López Uraga, José Partearroyo y Vicente Rosas Landa para constituir la Junta Permanente de Generales que diseñará la estrategia para la defensa militar de la República ante la inminente invasión extranjera. En 1875 nace en Puebla, la revolucionaria Carmen Cerdán. Ella perteneció al grupo de mujeres antireeleccionistas contra Díaz, una de las primeras colaboradoras de Francisco I. Madero para después incorporarse al carrancismo. Por las noches repartía propaganda, pólvora y dinamita entre los inconformes. Sus escritos eran firmados con el seudónimo de Marcos Serratos. Ella fallece el 28 de agosto de 1948. En 1889 muere en Guadalajara, Jalisco, a consecuencia de diversas puñaladas, el valiente patriota jalisciense general Ramón Corona, gobernador de su estado. Este asesinato se atribuye a la inspiración de Porfirio Díaz, pero sin prueba alguna. Don Ramón tuvo un importante papel en la Guerra de los 3 Años o de Reforma y durante la intervención francesa y del Imperio. Combatió en Sinaloa y Nayarit. En 1928 nace el escritor mexicano Carlos Fuentes, autor de Aura, La muerte de Artemio Cruz y La región más transparente, obras que le han valido el reconocimiento internacional. Te dejo en la parte de abajo una liga a su semblanza para que vayas a leerla. En 1944 fallece en la Ciudad de México la médica, cirujana y feminista Columba Rivera Osorio. En Pachuca obtuvo el título de maestra en 1887. Cursó la carrera en la Escuela Nacional de Medicina entre 1874 y 1898, obteniendo su título en 1900. Para 1904 fue becada por el gobierno para estudiar en los Estados Unidos el funcionamiento de los departamentos de antropometría. Ella nace en 1873 en Mineral del Chico, Hidalgo. En 1987 muere la actriz mexicana conocida como Andrea Palma.
cuyo nombre verdadero es Guadalupe Bracho Gavilán. Actuó en más de 25 cintas como La mujer del puerto, México de mis recuerdos, Ensayo de un crimen y Aventurera. Ella nace el 16 de abril de 1903 en Durango, Durango. Pertenece a la familia Bracho, cineastas famosos. En 1994 muere Jesús Martínez Rentería, mejor conocido como Palillo, actor cómico mexicano que trasciende en los años 40 por sus actuaciones de corte político, famoso por su interpretación en ¡Ay, Palillo, no te rajes! Además, recibe de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, la medalla Eduardo Arosamena por sus 50 años de trayectoria. Él había nacido el 13 de abril de 1913. Te dejo en la parte de abajo una liga a su semblanza y una entrevista que le hicieron en su momento. Muy interesante. En el ámbito internacional te mencionaré algunas efemérides. En 1493 nace el poeta italiano Bernardo Tasso, padre de Torquato Tasso, el mayor poeta italiano del Renacimiento tardío. Su obra intentó conciliar la tradición caballeresca iniciada por Ariosto con la poética de Aristóteles. Entre sus piezas destacan Amadís, de 1560. Él muere el 5 de septiembre de 1569. En 1523, el poeta español Garcilaso de la Vega es armado caballero de la Orden de Santiago por concesión del rey Carlos V. Él había nacido en 1503 y morirá en 1536. En 1821 nace el novelista ruso Fyodor Dostoyevsky, uno de los hitos de la literatura universal por obras como Los hermanos Karamazov, Crimen y castigo y Humillados y ofendidos. Muere el 9 de febrero de 1881. En 1855 muere el filósofo danés Søren Kierkegaard, considerado el padre del existencialismo. Algunas de sus obras son O lo uno o lo otro, Notas concluyentes no científicas y El concepto de la angustia. Nace el 5 de mayo de 1813. En 1911 nace el pintor chileno Roberto Mata, partícipe y renovador del surrealismo y personaje decisivo en el grupo de artistas del expresionismo abstracto de la década de los 40. Muere el 23 de noviembre del 2002. En 1929 nace el poeta y ensayista alemán Hans Magnus Enzensberger, una de las figuras más importantes del pensamiento europeo de la posguerra. Ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes en 2002. En 1951, las mujeres ejercen su derecho al voto por primera vez en Argentina, gracias a la ley promulgada por Juan Domingo Perón, que resulta reelegido presidente. Evita Perón vota por primera y última vez, pues ya estaba enferma de cáncer. En 1966, la NASA lanza la nave espacial Gemini 12, el 10º y último vuelo tripulado del programa Gemini, en el que se realizaron pruebas de acoplamiento con un vehículo objetivo de Agena y 3 periodos de actividad extravehicular. En 2010 muere el poeta y ensayista español Carlos Edmundo de Ory, cuya obra aboga por la creación de un arte que sea manifestación de la realidad interna del hombre. Nace el 27 de abril de 1923. Y en 2021, en China, el Partido Comunista aprueba una resolución que cimenta el liderazgo absoluto de un secretario general y presidente del país, Xi Jinping. Esta es la tercera resolución desde la aprobación en 1945 que encumbró a Mao Zedong. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta al video, comparte con tu familia, sé feliz en la lectura. Danos un me gusta, ¿no? Ah, sí, ya te lo pedí. Bueno, otra vez. Que te vaya bien.